Presentación de las tablas de contingencia, presentado por Wilmer Rivas. Los contenidos, la definición, cómo se construye una tabla de contingencia, la elaboración de una tabla de contingencia, uso de las tablas de contingencia, los ejemplos de las tablas de contingencia o de los modos de cómo se deben de construir. ¿Qué son las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia, conocidas también como las tablas de frecuencia o tablas cruzadas o almacenamientos de reportes para poder hallar una estadística o un resultado de un conjunto de recopilación de información, a la cual nos da las variables o las categorías. Estas tablas permiten visualizar la relación entre dos o más o varias, ¿sí?, de las facilitaciones en el análisis de la dependencia, independencia entre ellas. Puede ser entre una, conjuntas o varias. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia se utilizan para diferentes formas de interpretar la información o concluir una información a la cual uno necesita o un requerimiento o una demanda, a una solicitud o a una necesidad. Para esto se debe analizar la relación entre varias categorías o localizar la categoría a la cual uno va a consultar, visualizar los datos, digamos que el ejemplo de lo que uno necesite evaluar, ¿sí? Realizar las pruebas de las estadísticas, identificar los patrones, ejemplo, los resultados. ¿Cómo se construyen las tablas de contingencia? Para construir las tablas de contingencia se deben compartir los siguientes elementos o los siguientes requerimientos. Identificar la variable, que es el tema a consultar. Un ejemplo, un pueblo, el resultado de el consumo de un alimento, los horarios picos, por ejemplo, de alguna afluencia de tráfico, puede ser tanto aéreo como transporte marítimo, un ejemplo. Recopilar los datos, consultar las diferentes fuentes. Eso se puede hacer por medio de votaciones, por medio de recopilación personal o por medio de información que uno pueda requerir en diferentes formas. Crear la tabla es la representación gráfica, es por medio de la recopilación de la información en la cual nos viene a dar un resultado. Lo más común que hoy utilizamos, o siempre casi, son las tablas dinámicas o, por ejemplo, desde las tablas de Excel, ¿sí? Contar con la frecuencia o los resultados de estas mismas y calcular los totales, mirar cuáles son los picos altos, promedios o los más bajos para asimismo tomar o actuar ante esta situación. Uso de las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia también tienen una amplia variedad o uso de diferentes campos, como anteriormente lo estaba diciendo. Por ejemplo, analizar los datos de las categorías, las pruebas de las estadísticas, investigación de mercado, las ciencias sociales, salud pública, medicina, educación, negocios, finanzas, o muchas más, por ejemplo, educativas, que es lo que estamos ahorita, también nos sirve mucho. Ejemplos, un ejemplo práctico del estudio de la satisfacción del cliente en una empresa, por ejemplo, en cuanto a edades de mayor a los más jóvenes, a los más mayores, ¿cómo es la satisfacción del trato en una empresa? Por ejemplo, si es muy satisfecho, satisfecho, neutral o insatisfecho, aquí nos da el resultado de la cantidad total de edades entre 36 como los más mayores a 45 y los más jóvenes de 18 a 25. Otro tipo de ejemplos también es estudiar o estadísticas de preferencia, por ejemplo, en una panadería necesitamos saber el tipo de pan que estamos haciendo, si es mejor o es malo, o por ejemplo el consumo de las bebidas en este lugar en las mañanas, cómo lo prefieren consumir. Si lo prefieren consumir con un refresco, con té, o con un café, lo más común pues es el café, pero pues en estas estadísticas nos daría de que nos podríamos estar equivocando o que podríamos estar en lo correcto. Y esas son las referencias biográficas. Eso también se consultó en el libro de la CUN, en las consultas de la CUN, de la biblioteca de la CUN, en apoyo a la grabación de Canva y también formas de reacción con ChatGPT, que fue también una de las ayudas. Muchas gracias.